Eli Eli, lema sabactani. Son probablemente las palabras más perturbadoras, más desgarradoras y más debatidas de toda la historia humana. Significan, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un hombre que se llamó a sí mismo Hijo de Dios, gritándole a Dios que lo abandonó. Si eso no te sacude, no sé qué lo hará. Pero esa no fue la única frase que Jesús dijo desde la cruz. Dijo 7. 7 frases repartidas en 4 evangelios diferentes, pronunciadas a lo largo de 6 horas de agonía. Y cada una de ellas es una bomba emocional, teológica y lingüística que la mayoría de la gente nunca ha escuchado explicar como realmente merece. En este video vamos a recorrer las 7, una por una, en orden. Vas a escuchar qué significan en el idioma original, qué estaba pasando físicamente en el cuerpo de Jesús cuando las pronunció, y por qué la sexta, una sola palabra en griego, es quizás la más poderosa de todas. Empecemos. Primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús acaba de ser clavado en la cruz. Los clavos le acaban de atravesar las muñecas. El dolor que siente es tan intenso que la medicina tuvo que inventar una palabra para describirlo. Excruciante, que viene del latín ex crucis, literalmente de la cruz. Su espalda, en carne viva después de la flagelación, raspa contra la madera cada vez que intenta respirar. Y lo primero que sale de su boca no es un grito de dolor, no es una maldición, no es una súplica, es una oración de perdón. Pero espera. ¿Perdón para quién? ¿Para los soldados romanos que le están clavando? ¿Para los líderes religiosos que lo condenaron? ¿Para Judas que lo traicionó? ¿Para Pedro que lo negó? ¿Para la multitud que gritó crucifícale? La palabra griega que Lucas usa para perdónalos es aphes, que viene de aphiemi. No significa simplemente disculpar, significa soltar, liberar, dejar ir. Es la misma raíz que se usa para perdonar deudas en el Padre Nuestro. Jesús no está diciendo no importa lo que me hicieron, está diciendo suéltalos, Padre. Libéralos de la deuda que están contrayendo en este momento. Y hay un detalle que casi nadie menciona. Mientras Jesús dice estas palabras, los soldados romanos están a sus pies jugando a los dados para repartirse su ropa. No están escuchando, no les importa. Están apostando sobre quién se queda con la túnica de un moribundo. Y él pide perdón por ellos. Si tú estuvieras clavado en una cruz y los que te pusieron ahí estuvieran jugando a los dados con tu ropa, ¿pedirías perdón por ellos? Yo no sé si podría. Pero eso es exactamente lo que hizo. Y esto apenas está empezando, porque la segunda palabra es aún más inesperada. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Jesús no está solo en ese monte. A su derecha y a su izquierda hay 2 criminales crucificados. Uno de ellos se burla. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro hace algo completamente inesperado. Le dice al primer criminal, ¿ni siquiera temes a Dios? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y después se gira hacia Jesús, un hombre que está muriendo igual que él, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Piénsalo. Este hombre es un criminal condenado, está en los últimos minutos de su vida. No tiene tiempo para bautizarse, para hacer obras buenas, para estudiar teología, para asistir a un templo. Lo único que tiene es una frase, y con esa frase recibe la promesa más grande que se ha pronunciado en la historia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra que Jesús usa para paraíso en griego es paradeisos, que viene del persa antiguo y significa jardín amurallado del rey. No es una nube con ángeles tocando arpas. Es el jardín privado del rey, la zona más exclusiva, más íntima, más cercana al trono. Y Jesús le está diciendo a un ladrón moribundo, hoy vas a estar conmigo en el lugar más íntimo que existe. Pero la tradición le puso nombre a este criminal, Dimas, y durante siglos fue venerado como santo, un hombre cuyo único acto de fe fue una frase dicha con el último aliento.
Si eso no te hace cuestionar lo que crees sobre quién merece el perdón, nada lo hará. Y lo que viene ahora es completamente diferente, porque la tercera palabra no es para un criminal, es para su madre. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26, 27. María está al pie de la cruz. Imagina eso por un segundo. Estás viendo morir a tu hijo de la manera más brutal que el imperio más cruel de la antigüedad ha diseñado para matar a un ser humano. Y no puedes hacer nada, solo estar ahí, mirando. Jesús la ve. Y en medio de su propia agonía, con la respiración entrecortada, con cada palabra costándole un esfuerzo sobrehumano porque para hablar tiene que empujarse hacia arriba con los pies destrozados, se preocupa por quién va a cuidar a su mamá. Hay un detalle que la mayoría pasa por alto. Jesús no le dice mamá, le dice mujer, en griego ginai. Y aunque en español suena distante, en griego es un término de profundo respeto. Es la misma palabra que usó en las bodas de Caná, su primer milagro. Como si estuviera cerrando un círculo, la misma palabra al inicio de su ministerio y al final de su vida. Le confía su madre a Juan, el único de los 12 apóstoles que tuvo el coraje de estar ahí al pie de la cruz. 11 huyeron, uno lo traicionó. Solo Juan se quedó, pero atento, porque lo que viene ahora es la frase más oscura, más debatida y más perturbadora de las 7. Y necesito que la escuches con toda la atención que tengas. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Esta es la única frase que aparece en más de un evangelio. Y los 2 evangelistas que la registran la escriben en el idioma original sin traducir primero. Marcos la escribe en arameo, Eloi, Eloi, lema sabactani. Mateo la escribe en hebreo, Eli, Eli, lema sabactani. Ambos la consideraron tan importante, tan sagrada, tan devastadora, que no se atrevieron a parafrasearla. La pusieron tal cual sonó. Son las 3 de la tarde. Jesús lleva 6 horas en la cruz. Durante las últimas 3, una oscuridad antinatural ha cubierto toda la región. No es un eclipse, no es una tormenta. Los evangelios lo describen como algo que simplemente pasó, sin explicación natural. Y en medio de esa oscuridad, Jesús grita, «Pero espera, ¿qué está diciendo realmente?» Porque esta frase es el inicio del Salmo 22, escrito por David 1000 años antes. Y ese salmo, que empieza con abandono absoluto, termina con victoria total. Todos los confines de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Entonces, ¿Jesús está citando un salmo como un rabí que conoce las Escrituras, apuntando a la victoria del final? ¿O está genuinamente gritando de dolor porque siente que Dios lo abandonó? La respuesta honesta es, probablemente, ambas cosas. Y eso es lo que hace esta frase tan humana y tan divina al mismo tiempo. Es un hombre real, sintiendo el dolor real del abandono. Y es Dios, citando su propia escritura, apuntando hacia la resurrección que vendrá en 3 días. Hay otro dato que casi nadie menciona. Cuando algunos de los que estaban cerca escucharon Eli, Eli, pensaron que estaba llamando al profeta Elías. En arameo, Eli y Eliyá suenan casi igual. Así que dijeron, esperen, a ver si viene Elías a bajarlo. No entendieron lo que estaba diciendo. Ni siquiera en su momento más crítico fue comprendido. Y esto apenas es el comienzo del final. Porque las 3 últimas palabras van a acelerar todo hacia un clímax que no esperas. Si estas palabras te están impactando tanto como a mí cuando las investigué, dale like a este video. Cada like le dice a YouTube que la gente quiere escuchar la Biblia contada con esta profundidad. Y si aún no estás suscrito, este es el momento, porque las 3 palabras que faltan son las que cambian absolutamente todo. Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19:28. 2 palabras. Las más cortas de las 7. Y quizás las más humanas. Jesús lleva más de 15 horas sin beber agua. Ha perdido cantidades enormes de líquido, por el sudor de sangre en Getsemaní, por la flagelación, por las heridas abiertas, por las horas bajo el sol de Judea.
Su cuerpo está en un estado avanzado de deshidratación. Su sangre se ha espesado, sus riñones están fallando. Su corazón bombea cada vez más rápido intentando compensar. Y dice, tengo sed. El hombre que en Juan 4 le dijo a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, ahora tiene sed. El que se presentó como agua viva está muriendo deshidratado. La ironía es demoledora. Los soldados le acercaron una esponja empapada en vinagre. No era crueldad, era posca, una bebida barata que los soldados romanos tomaban a diario, una mezcla de agua, vinagre y huevos. Era lo único que tenían a mano. Y ese pequeño trago de vinagre barato fue suficiente para que Jesús pudiera decir las dos últimas frases, y la siguiente es la más poderosa de todas. Te lo digo de antemano, cuando entiendas lo que significa esta única palabra en griego, la cruz nunca volverá a ser lo mismo para ti. Sexta palabra. Consumado es. Juan 19:30. En español son dos palabras. En griego es una sola, tetelestai. Y aquí es donde necesito que pongas toda tu atención, porque esta palabra no es religiosa, no es teológica. Es un término legal y comercial del mundo antiguo. Tetelestai era la palabra que los comerciantes y banqueros del siglo I escribían en los recibos de deudas cuando una deuda se pagaba por completo. Cuando terminabas de pagar lo que debías, te devolvían el pagaré con esa palabra estampada encima, tetelestai. Pagado en su totalidad. No queda nada pendiente. También se usaba cuando un artista terminaba una obra maestra. Cuando un sirviente terminaba una tarea que su amo le había encargado. Cuando un sacerdote encontraba un cordero sin defecto para el sacrificio. Jesús no dijo, se acabó. No dijo, ya no puedo más. No dijo, me rindo. Dijo, tetelestai, pagado, cumplido, completado. La obra está terminada. Y hay un detalle gramatical que es una bomba. La palabra está en tiempo perfecto en griego. Eso no existe exactamente en español. Pero en griego el tiempo perfecto significa una acción completada en el pasado, cuyos efectos continúan para siempre en el presente. No es fue pagado, como algo que ya terminó. Es ha sido pagado y sigue estando pagado, ahora y para siempre. Una sola palabra, 6 letras en griego. Y con ella, según la fe cristiana, se canceló una deuda que toda la humanidad había acumulado desde el jardín del Edén. Pero aún queda una más, la última, y es la que cierra todo. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Fíjate en algo. La primera palabra empezó con Padre, perdónalos. La última empieza con Padre en tus manos. Empieza y termina hablándole a su Padre. El círculo se cierra, pero hay algo más. En la cuarta palabra, Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Usó la palabra Dios, formal, distante, como un hombre que siente que ha perdido la conexión. Ahora, en la séptima, vuelve a decir Padre. La intimidad ha sido restaurada. El abandono fue real pero temporal. La relación vuelve. Esta frase es una cita del Salmo 31:5, un salmo de confianza absoluta. Y en la tradición judía, era la oración que los niños judíos decían antes de dormir. Era el equivalente a ahora me acuesto a dormir. Jesús muere con la oración de su infancia en los labios. Muere como vivió, confiando. Lucas dice que después de decir esto, expiró. No dice murió, dice expiró. En griego, expneusen. Literalmente, envió fuera su espíritu. No se lo quitaron, lo entregó, voluntariamente. Como había dicho antes, nadie me quita la vida, yo la doy. Y en ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. No de abajo arriba, como si alguien lo hubiera roto desde el suelo. De arriba a abajo, como si alguien lo hubiera rasgado desde el cielo. Ese velo separaba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año del resto del templo, y se rasgó. El acceso a Dios, que antes estaba restringido a una persona un día al año, quedó abierto para todos, para siempre.
Tetelestai. 7 frases. 6 horas. Un hombre muriendo de la forma más cruel que el mundo antiguo conocía. Y en esas 7 frases caben el perdón, la redención, el amor de un hijo por su madre, el grito más honesto de la historia, la sed más humana, la declaración legal más poderosa y la entrega más libre que alguien haya hecho jamás. Lo que me impacta cada vez que estudio estas palabras es que no son las palabras de alguien que está perdiendo. Son las palabras de alguien que está eligiendo perdonar, eligiendo salvar a un ladrón, eligiendo cuidar a su madre, eligiendo sentir el abandono, eligiendo tener sed, eligiendo pagar la deuda, eligiendo entregar su vida. Esta Semana Santa, antes de que pase de largo como un feriado más, detente en una de estas 7 frases, la que más te golpeó. Y déjame en los comentarios cuál fue y por qué. Pero hay algo que no te conté. En cada uno de estos momentos, en cada palabra, desde la primera hasta la séptima, hubo una mujer que estuvo ahí. No huyó como los apóstoles. No lo negó como Pedro. No lo traicionó como Judas. Se quedó, al pie de la cruz. Y 3 días después fue la primera persona en ver la tumba vacía. Su nombre es María Magdalena. Y lo que la mayoría cree saber sobre ella está completamente equivocado. Esa historia la cuento en el próximo video. Suscríbete para no perdértelo. Nos vemos en el siguiente.